Estar soltero es mejor. Estamos dejando de querer relaciones. Y si estar soltero ya no fuera una etapa de la vida, sino el nuevo ideal. Porque parece que tener pareja se convirtió en una especie de problema que hay que justificar. Si estás soltero, tienes libertad, paz, dinero para ti, nadie te controla y puedes hacer lo que quieras. Sin embargo, si estás en pareja, tienes que negociar, ceder, tolerar defectos, lidiar con problemas emocionales, exponerte a una posible infidelidad y encima escuchar constantemente que si esa relación afecta a tu paz, simplemente tienes que ir. Entonces, resulta bastante curioso que en una época en la que hablamos tanto de conexión, intimidad y salud emocional, cada vez parezca más atractivo no necesitar absolutamente a nadie. Y quizá por eso hoy decir quiero estar soltero ya no genera la misma preocupación que antes, al contrario, muchas veces genera admiración. Se presenta como una señal de madurez, de amor propio y de independencia, diciendo yo estoy feliz solo, no necesito una pareja para sentirme completo, prefiero mi paz, no voy a aceptar menos de lo que merezco. Y algunas de esas frases son completamente ciertas. Una persona no necesita estar en una relación para tener una vida plena. El problema es que hemos empezado a llevar esa idea mucho más lejos. Hemos empezado a tratar la necesidad de una pareja como si fuera una debilidad y a presentar la independencia absoluta como si fuera la forma más evolucionada de vivir. Pero aquí viene lo incómodo. ¿Realmente estamos eligiendo estar solos o estamos aprendiendo a tenerle miedo a las relaciones? Porque nunca habíamos tenido tantas herramientas para protegernos emocionalmente. Tenemos términos para identificar cualquier comportamiento problemático, listas interminables de red flags, consejos para detectar manipuladores, contenido que nos enseña a no perseguir a nadie, a no dar demasiado, a no depender, a irnos cuando algo no nos gusta y a no tolerar absolutamente nada que altere nuestra paz. Y todo esto puede ser necesario. El problema es que, llevado al extremo, puede producir una generación que sabe perfectamente cómo abandonar una relación, pero que cada vez tiene menos idea de cómo construir una. Porque una relación real no es una experiencia diseñada para que nunca te sientas incómoda. Vas a descubrir defectos, a tener desacuerdos, a decepcionar y te van a decepcionar. Vas a tener que ceder, tener que escuchar cosas que no quieres escuchar y reconocer cosas de ti que probablemente preferirías no reconocer. Y si nuestra idea de una relación sana es que nadie debe alterar nuestra paz, entonces probablemente la única relación completamente segura sea la que nunca tenemos. Y no estoy diciendo que vamos a aceptar relaciones malas por miedo a estar solos. Todo lo contrario. Hay relaciones de las que hay que salir y personas con las que definitivamente no deberíamos construir una vida. Pero también creo que estamos viviendo un momento en el que hemos aprendido tanto a protegernos del daño que quizás estamos empezando a protegernos también de la intimidad. Entonces hoy quiero hablar de algo que probablemente genere opiniones bastante divididas. Estar soltero realmente es mejor. Estamos entrando en una época en la que las personas ya no necesitan una pareja o simplemente estamos construyendo vidas tan cómodas, independientes y protegidas que cualquier relación empieza a parecernos demasiado costosa. Porque quizá el problema no es que ya no queramos amar. Quizá queremos amar, pero ya no queremos pagar el precio de ser vulnerables. Vamos a hablar primero de cómo la soltería dejó de ser un problema. Durante mucho tiempo estar soltero era visto como una situación temporal. No necesariamente porque todo el mundo quisiera casarse, sino porque socialmente existía una expectativa bastante clara. En algún momento ibas a conocer a alguien y formarías una pareja. Si llegabas a cierta edad sin pareja, las preguntas aparecían automáticamente. ¿Cuándo te vas a casar? ¿No quieres formar una familia? La soltería se entendía como algo que eventualmente cambiaría. Pero hoy la conversación es completamente diferente. Una persona puede decir que lleva 10 años soltera y probablemente muchas personas responderán que eso es maravilloso, que está disfrutando su libertad y que no necesita de nadie. Y esto en sí mismo es algo positivo. Hemos dejado de considerar obligatorio que una persona tenga pareja para que su vida sea válida. Ya no deberíamos medir el éxito de alguien por si está casado, tiene hijos o vive con otra persona. Pero al mismo tiempo ocurre algo curioso. Pasamos de pensar que estar soltero era un problema a, en algunos espacios, tratarlo como si fuera superior a estar en pareja. Como si estar solo automáticamente significara tener más inteligencia emocional, más autoestima y más amor propio. Y ahí creo que tenemos que detenernos, porque estar soltero no te hace automáticamente más sano emocionalmente, de la misma manera que estar en pareja no te hace automáticamente más maduro. Puedes estar soltero porque realmente disfrutas tu vida y no quieres una relación, pero también puedes estar soltero porque tienes miedo de involucrarte con alguien. Puedes estar en pareja porque encontraste una persona con la que quieres construir algo, pero también puedes estar en pareja porque no soportas estar solo. El estado civil no nos dice prácticamente nada sobre la calidad emocional de una persona. Y quizá por eso tenemos que dejar de hablar de la soltería como si fuera una competencia. No hay ningún premio por estar solo y tampoco debería existir vergüenza por querer una relación.
La verdadera pregunta es si la vida que estás construyendo coincide con la vida que realmente quieres. Porque si una persona está soltera, es feliz, tiene vínculos significativos, disfruta de su tiempo y no está esperando que alguien aparezca para empezar a vivir, no hay absolutamente nada que solucionar. Pero si alguien dice constantemente que no necesita a nadie mientras desea desesperadamente tener una pareja, entonces quizás el problema no sea la soltería. Quizás el problema sea el miedo a volver a sufrir. Ahora, hoy podemos vivir sin necesitar una pareja. Hay algo que hace que la soltería sea especialmente atractiva en nuestra época. Nunca había sido tan fácil construir una vida independiente. Puedes vivir solo, trabajar, estudiar, viajar, administrar tu dinero, entretenerte durante horas, pedir cualquier cosa a domicilio, hablar con personas que viven al otro lado del mundo, encontrar comunidades enteras de personas con tus mismos intereses sin salir de casa. Y esto ha cambiado radicalmente lo que significa estar solo. Antes la soledad podía significar aislamiento. Hoy puedes pasar un día entero sin hablar físicamente con nadie y aún así haber recibido mensajes, llamadas, videos, notificaciones, comentarios y conversaciones durante todo el día. Tenemos tantas formas de ocupar nuestra atención que incluso podemos evitar enfrentarnos a la sensación de estar solos. Pero hay algo que no deberíamos confundir. Estimulación no es intimidad. Puedes hablar con 20 personas y no sentirte realmente conocido por ninguno. Puedes tener miles de seguidores y no tener a quién llamar cuando estás pasando por algo importante. Puedes salir con amigos todos los fines de semana y aún así sentir que hay una parte de tu vida que quieres compartir con una pareja. Porque una pareja no debería ser simplemente alguien que evita que te aburras. Una relación profunda implica algo mucho más complicado. Permitir que otra persona conozca partes de ti que no muestras al resto del mundo. Y eso es precisamente lo que puede dar miedo, porque cuando alguien realmente te conoce, también puede rechazarte. Cuando alguien realmente te importa, también puede decepcionarte. Cuando alguien tiene un lugar importante en tu vida, también adquiere la capacidad de afectarte. Y quizás por eso la independencia absoluta resulta tan atractiva, porque nadie puede desordenar una vida en la que nadie tiene acceso suficiente para hacerlo. Y es que nos enseñaron a protegernos, pero no a construir. Creo que las redes sociales han cambiado muchísimo nuestra forma de relacionarnos, porque nos han dado algo que antes no teníamos, un lenguaje permanente para analizar las relaciones. Hoy sabemos que es una red flag, sabemos que es love bombing, hablamos de apego evitativo, dependencia emocional, narcisismo, límites, responsabilidad afectiva y muchísimas otras cosas. Y repito, tener esa información puede ser muy valioso. El problema aparece cuando empezamos a utilizarla para convertir cualquier imperfección humana en una señal de que debemos salir corriendo. Alguien tarda en responder y pensamos que no le importamos. Alguien necesita espacio y pensamos que es evitativo. Alguien siente celos y automáticamente lo llamamos tóxico. Alguien cometió un error y comenzamos a preguntarnos si estamos frente a una red flag. Y así podemos terminar construyendo una expectativa completamente irreal. Encontrar una persona que nunca nos incomode. Pero una relación real no funciona así. Una persona puede amarte y tener defectos, puede ser buena pareja y tener inseguridades, ser responsable de equivocarse, ser emocionalmente madura y aún así tener días malos, puede quererte muchísimo y no saber expresar exactamente lo que tú esperabas. Eso no significa que debemos aceptar cualquier comportamiento. Hay límites que no deberían negociarse. Hay situaciones que justifican terminar una relación. Hay comportamientos que no debemos normalizar, pero también existe una zona enorme entre esto es abuso y esto es exactamente lo que yo quería. Y en esa zona ocurre la mayor parte de las relaciones reales. Y ahí están las conversaciones incómodas, los desacuerdos, las diferencias de personalidad, los hábitos que molestan, los momentos de frustración, las cosas que tenemos que aprender del otro. Y quizá hemos perdido un poco la capacidad de atravesar esa zona. Sabemos perfectamente qué hacer cuando una relación es terrible. Pero no hablamos tanto de qué hacer cuando una relación es buena, pero simplemente tiene imperfecciones, como todas. ¿Y cuál es el precio de esa independencia? Hay una idea que hemos repetido tanto que casi nadie la cuestiona, y es que no necesitas a nadie. Y sí, una persona debería poder vivir sin depender completamente de una pareja. Eso es saludable. No deberíamos necesitar a alguien para tener autoestima, para pagar nuestras cuentas, para tener amigos o para saber quiénes somos. Pero no depender de alguien no significa que no podamos necesitarlo. Y esta diferencia es importante, porque los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos vínculos, necesitamos afecto, necesitamos pertenecer y necesitamos sentir que importamos para otras personas. Eso no significa que todos necesitemos una relación romántica, pero sí significa que convertir la necesidad de conexión en una debilidad probablemente no sea una buena idea. A veces escuchamos a alguien decir yo no necesito a nadie y lo interpretamos automáticamente como una fortaleza. Pero también podría existir miedo detrás de esa frase.
Porque si no necesitas a nadie, nadie puede decepcionarte. Si no necesitas a nadie, nadie te puede abandonar. Si no permites que alguien se vuelva indispensable para ti, reduces enormemente la posibilidad de que esa persona pueda hacerte daño. Y ahí aparece una paradoja bastante interesante. Puedes construir una vida extremadamente independiente para protegerte de las consecuencias de amar a alguien, pero al hacerlo, también puedes limitar las posibilidades de experimentar una intimidad profunda, porque amar implica riesgo y no existe una manera de eliminar completamente ese riesgo. Realmente tenemos estándares o expectativas imposibles. También tenemos que hablar de los estándares, porque nunca habíamos tenido acceso a tantas opciones, aplicaciones de citas, redes sociales, personas de todo el mundo, contenido constante sobre relaciones y una exposición permanente a vidas que parecen mejores que la nuestra. Y eso puede crear una ilusión bastante peligrosa, que siempre existe alguien mejor esperando. Si tu pareja tiene un defecto, quizás haya alguien que no lo tenga. Si no es suficientemente romántica, quizás exista alguien que sí. Si no gana suficiente dinero, quizás aparezca alguien que gane más. Si no es suficientemente atractiva, divertida, inteligente o interesante, quizás haya otra persona que cumpla mejor con esa característica. Cuando constantemente sentimos que tenemos opciones infinitas, puede resultar mucho más difícil comprometernos con una sola persona. El compromiso significa cerrar todas otras posibilidades. Significa decir, de todas las personas que existen, quiero construir algo solamente con esta. Y eso requiere aceptar que esa persona nunca va a ser perfecta. Aquí es donde creo que hemos confundido una idea muy importante, porque tener estándares es sano, no aceptar maltrato es sano, saber lo que quieres es sano, pero esperar que una persona real cumpla absolutamente todas nuestras expectativas puede convertirse en una receta perfecta para estar eternamente decepcionados, porque una pareja no es un catálogo. No eliges todas las características que quieres y recibes de un ser humano diseñado específicamente para ti. Lo que haces es que conoces a una persona. La persona te conoce, descubren compatibilidades y diferencias y a partir de ahí deciden si quieren construir. Eso es muy diferente a buscar al candidato perfecto que cumpla con todas tus expectativas. Quizás no estamos dejando de querer amor, estamos dejando de querer el riesgo. Y después de todo esto, llegamos a una posibilidad que me parece mucho más interesante que simplemente decir la gente ya no quiere relaciones. Porque quizás sí queremos relaciones, sí queremos amor, sí queremos compañía y sí queremos construir una vida con alguien. Solo que cada vez queremos hacerlo con menos riesgo. Queremos una persona que nos ame profundamente, pero que nunca nos haga sentir vulnerables. Queremos intimidad, pero sin depender emocionalmente de nadie. Queremos compromiso, pero sin perder libertad. Queremos una pareja, pero sin tener que sacrificar demasiado. Queremos que nos conozcan completamente, pero nos aterra que alguien pueda utilizar esa información para lastimarnos. Y eso es imposible, porque la intimidad implica riesgo. No puedes permitir que alguien llegue profundamente a tu vida y al mismo tiempo exigir que esa persona no tenga ninguna capacidad de afectarte. Entonces quizás la soltería se está volviendo atractiva, no solamente porque sea una buena forma de vivir, sino porque representa algo que todos deseamos en algún nivel: seguridad. Cuando estás solo, sabes exactamente qué esperar de tu vida. No tienes que preguntarte si alguien te va a ser fiel. No tienes que preguntarte si alguien va a cambiar. Si mañana esa persona seguirá queriendo estar contigo. Simplemente tienes el control. Y para una generación que constantemente escucha historias de cómo las relaciones pueden destruirse, ese control puede sentirse muchísimo más valioso que antes. Entonces, a modo de conclusión, ¿estar soltero es mejor? No creo que podamos responder eso de manera universal, porque para algunas personas probablemente sí. Hay personas que realmente disfrutan estar solteras, que tienen una vida plena, tienen vínculos profundos, disfrutan de su independencia y no sienten que necesiten una pareja. Y me parece completamente válido. Pero también creo que tenemos que ser capaces de reconocer que existe otra realidad. Personas que dicen que prefieren estar solas porque tienen miedo de volver a confiar. Y esas dos cosas no son iguales, porque una cosa es elegir la soltería, otra cosa es esconderse de la soltería. Una cosa es tener estándares, otra esperar perfección. Una cosa es proteger tu paz y otra construir una vida donde nadie tenga permitido acercarse lo suficiente como para alterarla. Entonces quizás el verdadero problema no es que nuestra generación haya dejado de querer amor, quizás el problema es que hemos construido una idea de amor en la que queremos todos sus beneficios, pero queremos eliminar completamente sus riesgos. Queremos sentirnos profundamente conectados, pero sin depender del otro. Queremos ser amados, pero sin ser vulnerables. Queremos compartir nuestra vida, pero sin tener que ceder. Queremos una pareja, pero sin que esa persona tenga demasiado poder sobre nuestras emociones. Y eso simplemente no existe. Porque cuando permites que alguien realmente importe, también aceptas que puede hacerte daño en algún momento. Y eso no significa que vamos a aceptar relaciones destructivas. Significa que ninguna relación significativa viene con garantía de seguridad absoluta. Por eso quizás la pregunta más importante no es si estar soltero es mejor, es preguntarnos por qué queremos estar solteros.
Si la respuesta es porque amo la vida que tengo soltero, pues está perfecto. Si es porque no quiero compartir mi vida de otra manera, perfecto. Si es porque tengo otros proyectos y no quiero una relación, perfecto. Pero si la respuesta es porque es demasiado peligroso confiar en alguien, entonces quizás no estamos hablando de una elección completamente libre. Quizás estamos hablando de miedo. Y exactamente lo mismo ocurre con estar en pareja. No deberíamos estar con alguien simplemente porque tenemos miedo a estar solos. La verdadera libertad probablemente está en otro lugar, en poder estar solo y saber que vas a estar bien, pero también en poder encontrar a alguien y decir, no te necesito para existir, pero te elijo para compartir mi vida. Porque quizás los seres humanos no estamos diseñados para depender de una pareja, pero sí estamos diseñados para vincularnos. Y tal vez el problema de nuestra época no es que ya no queramos estar con alguien, tal vez es que nos hemos vuelto demasiado buenos protegiéndonos de todo lo que podría doler y demasiado malos aceptando cualquier vínculo profundo siempre implica algún nivel de riesgo. Soy Isabela y esto fue Quiebre Social, incómodo, honesto y real.